Hola. Bienvenidos a Comprende el Universo, el espacio donde desentrañamos los misterios del cosmos, la conciencia y la espiritualidad. ¿Preparados para expandir tu mente y descubrir lo que hay más allá? Vamos allá. En muchas culturas ancestrales se repite la misma afirmación: la mente puede modelar la realidad que percibimos. Las historias y los relatos de yogis, chamanes, místicos y hasta algunos experimentos modernos sugieren que el poder de la atención enfocada tiene efectos que superan lo que solemos considerar normal. Imagina a un gran yogi, como el legendario Imdad Khan, sentado frente a una vela. Con la mirada fija en la parte más oscura de la llama, su mente se vacía de distracciones y se sumerge por completo en esa contemplación. Se dice que, tras meses de práctica, llegó a un punto en el que podía cerrar los ojos y seguir viendo con nitidez, porque sustituía la imagen de la llama por el recuerdo de un ser querido. Entre las enseñanzas dejadas por figuras como él, resuena una idea fundamental: la atención sostenida puede llevarnos a experimentar realidades que trascienden lo que creemos posible. En textos como los Yoga Sutras de Patanjali se describe un proceso que explica, al menos en parte, este fenómeno. Allí se habla de los siddhis, un conjunto de habilidades que incluyen la clarividencia o la capacidad de influir de forma directa en la materia. Patanjali presenta, además, el término samyama, un estado mental que combina concentración, dharana, meditación profunda, jhana, y fusión consciente con el objeto de nuestra atención, samadhi. Sin embargo, el objetivo de ese esfuerzo no es exhibir poderes sobrenaturales, sino refinar la mente y el ser, de tal forma que las facultades latentes se desplieguen por añadidura. Dice la tradición que, cuando la mente se afianza en un objeto con esa intensidad, se produce una especie de relación directa con lo observado. Esto se asemeja a lo que ciertos chamanes describen como intención, una fuerza que, en palabras del antropólogo Carlos Castañeda, moldea la realidad y conecta todo cuanto existe en el universo. Castañeda relata que los hechiceros o brujos yaquis se entrenaban para alinear su energía con esa fuerza, que denominaban precisamente intención. Para ellos, la clave no era forzar la realidad ni manipular a otras personas, sino hacerse conscientes de un poder mayor presente en el cosmos. Estos brujos aprendían a cooperar con el flujo universal de energía, de modo que, en ocasiones, podían hacer llover en tiempos de sequía, hallar a quien se había extraviado o sanar enfermos a distancia. Los libros de Castañeda dan múltiples ejemplos de actos de poder que, a ojos occidentales, parecen magia. Sin embargo, él insiste en que son fruto de la impecable conexión entre el practicante y esa voluntad cósmica. Cuando falta esa alineación, caemos en la confusión, la debilidad y la ignorancia de creer que vivimos aislados y sin ayuda. En otros contextos, como en el ya famoso proyecto Stargate de las décadas de 1970 y 1980, el gobierno de Estados Unidos financió investigaciones para explorar la visión remota. La idea era comprobar si era factible que una persona con entrenamiento especial describiera instalaciones, documentos o sucesos distantes con el simple acto de enfocar la mente. Este experimento, aunque polémico, arrojó datos suficientes para despertar curiosidad en la comunidad científica, y algunos participantes lograron resultados inexplicables. ¿Era mera casualidad, fraude o sugestión? Para muchos de los involucrados, los resultados sugerían que hay algo en la mente capaz de trascender los límites físicos. Ahora bien, ¿por qué la concentración o la intención dirigida parecen alterar la realidad? La física cuántica, ese campo que describe la naturaleza del mundo subatómico, ofrece algunas pistas. Sabemos que en dicha escala los objetos no son tan objetos como creemos, sino más bien paquetes de probabilidad en busca de un colapso que los transforme en partículas localizadas. Experimentos como el de la doble rendija demuestran que la observación y la medición influyen en si los electrones o fotones se comportan como onda o partícula. Esto sugiere que la realidad no está determinada hasta que aparece un observador. Tal vez no sea cuestión de magia ni de romper las leyes de la física, sino más bien de comprender que en la base de la existencia hay una interacción profunda entre la conciencia y lo observado. El fenómeno del entrelazamiento cuántico añade otra pieza interesante: dos partículas pueden relacionarse de tal modo que, al cambiar el estado de una, la otra también se modifique en ese mismo instante, sin importar la distancia que las separe. Si en el mundo subatómico nos topamos con este tipo de conexiones, quizás lo que experimentan los místicos y chamanes sea un nivel macroscópico de ese mismo fenómeno. A partir de esos hallazgos, se han popularizado teorías como la ley de atracción y la ley de la asunción, que buscan acercar ese entendimiento cuántico a la vida cotidiana. Bajo la ley de atracción, atraemos a nuestra experiencia aquello que vibra en sintonía con nuestros pensamientos y emociones predominantes. Es decir, si vivimos imaginando desastres, lamentándonos y temiendo,
tenderemos a notar y reforzar las condiciones negativas que se asemejen a ese estado mental. En cambio, si adoptamos una actitud positiva y confiada, envuelta en el sentimiento de que lo que deseamos ya se está manifestando, es más probable que hallemos coincidencias y oportunidades afines a esa expectativa. Aunque esta propuesta no es nueva, la literatura de autoayuda la menciona desde hace tiempo. Cobra una dimensión especial a la luz de la física cuántica. Allí se plantea que la conciencia participa en la definición de lo que llamamos real y que todo está conectado a un campo infinito de probabilidades. La ley de la asunción, tal como la formuló Neville Goddard, complementa esta perspectiva. Sugiere no solo pensar positivamente, sino vivir como si el objetivo estuviera cumplido. Sentir la plenitud de ya haber logrado lo que aspiramos, de manera que la mente y las emociones se ajusten a esa realidad interna, haciéndola cada vez más evidente en el mundo material. Goddard cree que, cuando la mente asume sin dudar el estado deseado, la realidad termina moviéndose para encajar en esa suposición. Muchas personas han practicado esta idea y aseguran resultados sorprendentes al actuar como si su meta estuviera cumplida desde el principio. La ecuación no se reduce a imaginar y ya está. Existen fuerzas interiores, creencias arraigadas, hábitos de pensamiento y emociones reprimidas que pueden sabotear esa vibración ideal. Es la razón por la cual unos notan resultados rápidos y otros no. Sin embargo, varios autores coinciden en que, si uno desarrolla la capacidad de concentrarse sin fisuras en el objetivo, mantener esa vibración estable y, además, alinear las acciones cotidianas con esa visión, se produce una sinergia muy potente para la manifestación. Es en este punto donde entran en juego las prácticas energéticas de Oriente. En culturas como la India se habla de prana, en la China de chi, en la japonesa de ki, distintas palabras para referirse a la energía vital que impregna todo lo que existe. Desde el yoga y el qigong hasta el tai chi, abundan ejercicios que buscan activar y equilibrar esa energía. Para sostener la atención, necesitamos, por supuesto, que el cuerpo y la mente no estén debilitados. De nada sirve meditar una hora si después consumimos compulsivamente noticias alarmistas o nos sumergimos en el escándalo de las redes sociales. En nuestra época, se considera casi normal revisar constantemente el teléfono, pasar horas saltando de video en video y dormir menos de lo necesario. Pero estas conductas, señalan muchos expertos en neurociencia, son enemigas de la concentración profunda. El cerebro se acostumbra al estímulo breve y repetitivo, y va perdiendo la capacidad de sostener un hilo meditativo o de introspección. Cada fragmento de atención que entregamos a distracciones sin sentido es un poco de energía que no usamos para nuestro crecimiento interior. Si observamos el modo en que las redes sociales están diseñadas, notaremos que no es casual su énfasis en notificaciones y dinámicas de scroll infinito. El objetivo de las grandes tecnológicas es mantenernos atentos a la pantalla el mayor tiempo posible. Esto es comprensible desde un punto de vista empresarial. Cuanto más permanezcamos allí, más datos se recopilan, más publicidad se puede mostrar y más rentable es la plataforma. Sin embargo, para la persona que busca adiestrar la mente, ese bombardeo constante representa un obstáculo que conduce a la fragmentación de la atención. La consecuencia es que nos cuesta leer libros largos, practicar artes meditativas o incluso mantener conversaciones profundas. Así, la mente permanece en un estado de dispersión que impide activar el láser de la concentración. Al igual que un láser que necesita ser coherente para proyectar un haz de luz potente, la mente también requiere coherencia. Nos referimos al alineamiento de pensamientos, emociones y acciones para que la energía vaya dirigida hacia un mismo fin. Cuando logramos esa coherencia, los viejos hábitos se rompen con mayor facilidad, nuestras decisiones cotidianas se vuelven más consistentes y sentimos un mayor grado de realización personal. No se trata de negar los obstáculos de la vida real, sino de abordarlos con una mente entrenada en la presencia y la estabilidad interior. Algunas técnicas simples tienen el potencial de revitalizar y centrar la mente. Una de ellas es el método de respiración popularizado por Wim Hof, el hombre de hielo. Consiste en unos ciclos de hiperventilación seguida por retención de aire. Aunque en apariencia sea un ejercicio básico, produce importantes cambios fisiológicos, sube la oxigenación de la sangre, incrementa la liberación de adrenalina y calma la mente cuando se hace adecuadamente. Practicada antes de una meditación o visualización, puede ayudar a silenciar el ruido interior, facilitando el enfoque sostenido. Como ejemplo de aplicación concreta, se habla de la contemplación de una vela. El aspirante se sienta cómodamente a medio metro de distancia de la llama y dirige la mirada a la parte más estable y oscura del fuego, sin forzar la vista. Hay que dejar que la mente se fusione con ese punto, tratando de evitar otras distracciones visuales.
Si se generan pensamientos, se les deja pasar y se vuelve a centrar la atención en la llama. Con el tiempo, el practicante cierra los ojos y reemplaza esa imagen por la escena que desea materializar. La idea es mantener la misma nitidez y devoción que se tenía al contemplar la llama, sintiendo cada detalle de la meta cumplida, incluidas las emociones, los sonidos y los colores. Si el yogi logra sostener esa intensidad, se dice que la mente se entrena para colapsar la probabilidad de que ese evento ocurra, siempre y cuando haya coherencia y acción en la dirección adecuada. Al margen de la meditación, la preservación del vigor mental depende de hábitos tan elementales como dormir lo suficiente, alimentarse de forma equilibrada, moverse con regularidad y cultivar la introspección. Se cree que esos pilares fortalecen el cuerpo sutil o energético, facilitando el libre flujo de prana o chi a través de los llamados chakras. Dichos centros, descritos hace miles de años, se asocian con aspectos fisiológicos y psicológicos, la seguridad, la creatividad, la voluntad, el amor, la comunicación, la intuición y la conexión espiritual. Cuando uno de ellos se bloquea, se reflejan problemas en las emociones o el cuerpo. Por eso, los expertos recomiendan la autoobservación constante para advertir señales de desajuste. El biocentrismo, defendido por el Dr. Robert Lanza, añade otra capa a esta visión, proponiendo que la conciencia no es un subproducto de la materia, sino más bien el cimiento que da lugar a la experiencia del universo. En otras palabras, la mente no aparece como consecuencia de procesos cerebrales puramente físicos, sino que el hecho de que algo exista para nosotros depende de la presencia de un observador consciente. Aun cuando este planteamiento genere polémica, sugiere una realidad maleable, donde cada individuo aporta su perspectiva y la proyecta hacia lo que percibe como exterior. Desde esta concepción, es plausible entender por qué la práctica de la atención enfocada y la asunción de un estado mental favorable tendrían el efecto de modificar lo que nos sucede. Pensemos en alguien que se siente siempre angustiado y pesimista. Cada estímulo lo interpretará a través de ese lente y reforzará sus creencias negativas. Verá amenazas donde otros ven oportunidades. Su campo cuántico personal, por llamarlo de alguna forma, quedará cargado de vibración baja y atraerá o al menos resaltará lo que encaje con esa vibración. Por el contrario, quien cultiva la gratitud y la certeza de que es posible solucionar los retos de la vida, estará más abierto a las opciones de cambio, a los encuentros fortuitos y a la reinvención personal. Desde fuera, puede parecer azar, pero su atención e intención alineadas habrán jugado un papel determinante. Lo interesante es que ninguna de estas ideas exige abandonar la sensatez ni caer en fantasías infantiles. No se propone creer que solo imaginando un banquete de lujo la comida aparecerá en la mesa por arte de magia. Más bien, se trata de reconocer cómo la postura interna moldea las circunstancias y orienta nuestras acciones cotidianas. Un individuo que asume plenamente que es merecedor de una meta, trabajará de forma coherente y constante para alcanzarla. Un detalle esencial es que la energía vital no se desperdicia en pensamientos contrarios ni en distracciones constantes. Ese alineamiento, insisten las tradiciones, incrementa la sincronía entre el deseo y su manifestación. Aun con todo lo anterior, cada persona debe realizar su propia experimentación. Ninguna lectura ni video puede reemplazar la vivencia real. Practicar la visualización un día, 2 días o una semana quizá no sea suficiente para percibir transformaciones notables. Da un mismo modo que un principiante no corre una maratón tras un par de entrenamientos, se necesita disciplina y paciencia para reconfigurar la mente y el sistema de creencias. Varias doctrinas señalan la importancia de perseverar, de observar de cerca qué pensamientos surgen en el día a día y de ajustar el estado emocional con humildad y constancia. Es posible que, en el trayecto, nos cuestionemos si nos estamos autoengañando. Eso forma parte de la evolución personal. El escepticismo sano puede llevarnos a investigar más y a encontrar correlaciones científicas o testimonios que avalen los fenómenos descritos. Al final, cada cual es libre de creer lo que quiera, pero la experiencia sugiere que hay una plasticidad en la realidad. Desde las proezas de Imdad Khan, pasando por los siddhis de Patanjali y la intención chamánica de Castañeda, hasta las extrapolaciones cuánticas actuales, todo señala a una misma dirección: la mente y la realidad están íntimamente ligadas. Es también un llamado a la responsabilidad. Al descubrir que tenemos el poder de co-crear la realidad, desaparece la excusa de culpar a fuerzas externas por todo lo que nos sucede. Evidentemente, existen factores colectivos e impredecibles, pero la forma en que nos enfrentamos a ellos sí depende de nuestra conciencia. Allí reside la diferencia entre vivir en un estado de inconsciencia pasiva o despertar a la posibilidad de diseñar, al menos en parte, el guión de nuestra existencia. Si te ha interesado este recorrido,
no olvides que el conocimiento cobra vida cuando se practica. Puedes empezar adoptando una rutina de meditación, o probar la concentración en una vela como hacía Imdad Khan, o explorar la respiración profunda antes de visualizar tus metas. También podrías reflexionar sobre qué hábitos te debilitan, sea el uso desmedido del teléfono, la alimentación inadecuada o la repetición mental de pensamientos negativos. Todo cambio inicia al darnos cuenta de que merecemos y podemos experimentar una realidad distinta. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si sientes que esta información te ayuda a ampliar tus horizontes y te inspira a probar con tu propia mente, te invito a suscribirte al canal y compartir este video con quienes creas que pueden beneficiarse. Al final, quizá descubras en tu propia práctica que la atención dirigida es la clave para ver, como decían los sabios, con los ojos cerrados y hacer que el mundo responda a la presencia de tu conciencia. Nos vemos en la próxima entrega, y recuerda. La realidad puede ser más flexible de lo que parece cuando aprendemos a mirar con la mente en calma. Hasta pronto.